Bienvenidos a Diagnóstico Social. Gracias, muchas gracias por seguirnos siempre desde cada uno de los rincones de esta gran América. El día de ayer publicamos el primer programa de esta entrevista, de estos diálogos que tenemos sobre un magnífico libro escrito por el gran escritor Jorge Mahfoud, de quien he tenido el particular gusto ahora de seguirle los otros libros, porque ha escrito novelas, ha escrito sobre androides, sobre cyborgs más que androides, lo cual me transporta a uno de mis escritores más gustados desde niño, el señor Asimov, Sí, que tengo muchos libros de Asimov, porque desde chico siempre quise leer sus libros y no me compraban los libros. Después sí. que ya tenía un hogar, mi señora me dijo un día, ¿te regalo algo? Y yo dije, cómprame libros de Asimov, porque siempre suelo eh, tener la un, biblioteca. un, un superdotado, pero creo que estaría muy deprimido viviendo en nuestra época. Genial, él tiene un cuento hablando sobre Asimov, que encontré en el internet cuando no podía comprarme un libro de él, sobre la gran máquina, que se lo mandé a algunos amigos familiares míos, religiosos, de una máquina que va evolucionando y evolucionando y se convierte en Dios, en resumidas palabras. Ajá. Cosa impresionante, es un hombre maravilloso, pero vamos a seguir hablando sobre un libro también maravilloso que me está quitando el sueño, la verdad, últimamente. Hablamos ya la semana pasada sobre la frontera salvaje, 200 años de fanatismo anglosajón en América Latina. Y antes de perderme con usted, profe, que seguro que nos vamos a perder, le saludo. Eh, Bienvenido, gracias por su maravilloso tiempo. Yo quería leerle algunos de los comentarios de YouTube del público, porque cuando empezamos estas charlas, el profesor siempre me dijo que quería saber el feedback de la gente. Ayer publicamos en la noche, no publicamos fin de semana porque fue 1 de mayo y por lo menos acá en Ecuador estuvimos en fiestas, en días libres. Y siempre he tenido la tendencia de creer que no le quiero mandar a la playa a la gente estos contenidos tan pesados, pero la verdad, el público los valora. Pero siempre trato de mandar los programas el fin de semana. Pero bueno, con todo quiero mencionarle algunas frases, ¿no? Antes de empezar. Por ejemplo, nos escriben de México y dice, aquí he escuchado cosas que nunca escuché en todos mis años de escuela, y entre paréntesis, universidad, aquellas con mucha claridad. Felicitaciones a los dos. No voy a leer lo del chat en vivo porque eso es más largo todavía, son más de 100 comentarios, pero voy a leer los que publica la gente post publicado el programa, ¿no? Dice una señora Nora Hilda Sánchez, qué suerte verlos en vivo. Acá en Japón, bueno, publicamos el programa como en vivo. Eh, uy, Deme un segundo, que me está diciendo algo Zoom, perdón. Acá en Japón está empezando el día. Saludos a todos los latinoamericanos y mis parientes y mis parabenes para el presentador Hugo Godoy. Un señor Charmiño dice, mis mejores deseos, Jorge, al profesor. Espero y pronto veamos su canal con cientos de miles de seguidores. Eh, eh, No, un sí, te lo señor... dejo, te lo dejo a vos eso. Está. Dice Rodolfo Urrutiaga, mi primer en vivo, saludos desde Texas. Bueno, en Texas, este libro en las primeras 200 páginas habla bastante de Texas. Estoy orgulloso de mis raíces mexicanas. Solo quería agregar que en Ecuador también, que en Estados Unidos también hay gente buena. Es cierto, Como en Rodolfo. todas partes, sí. Sí, usted mismo lo dice en su libro también, ¿no? Dice Juan Bernardo Pérez, gracias por esta clase de historia y por compartir sus conocimientos. Saludos desde Chile. Y así sucesivamente, ¿no? Resistance dice, excelente invitado de una cátedra magistral, espero ver los futuros capítulos con la reseña de las páginas restantes del libro. Y así sucesivamente. A un señor desde New Jersey, desde New York, J. Jones, estadounidense parece, dice, saludos señor Godoy e invitado desde New York, gracias por todo el intelecto histórico e informativo que nos dan. Y así sucesivamente. En la parte de abajo del programa que publicamos ayer, que ya está por las 1000 vistas, puede leerse todos los comentarios del público. Algo que no quiero, que pensaba ponerlo al final, pero si pasa alguna crisis, se acaba el mundo en estos minutos, quisiera, profe, que mencione cómo puede la gente comprar el libro, adquirir el libro, tanto en Mm. Estados Unidos como en México, porque esa fue una pregunta recurrente en el chat. Sí, al principio se publicó básicamente para
pensando en la academia acá en Estados Unidos, porque se pensó que no iba a ser un libro muy popular, pero se publicó casi un año después en España, en Baile del Sol, editorial Baile del Sol de Tenerife, y se la distribuye por Olingioli en México, y ellos distribuyen para México y para los países alrededor de América Central, tal vez seguramente América del Sur también. Ahora, el libro ha sido apoyado por mucha gente y, por ejemplo, en Argentina, por varias gente de mucho valor intelectual y mediático. Por ejemplo, Víctor Hugo Morales, que no se ha cansado de Promocionarlo. promocionarlo, comentarlo, e incluso lo ha propuesto a editoriales en Buenos Aires, y incluso hasta la viuda de Eduardo Galeano, amiga mía personal, también lo propuso, estuvo tratando de apoyarlo para que se publicara en Uruguay o en Argentina, y hasta ahora no se ha podido publicar. Aparentemente la razón es que es muy voluminoso, en España salió con 700 páginas, a pesar de que está recortado. Pero no creo, no sé si es realmente esa una razón, porque pues, se podría publicar por ebook, no sé. Pero bueno, ahora ya está en España y en México, y en Argentina tal vez algún día. Yo sé que el envío es muy caro, por ejemplo, de Estados Unidos, una impresión de tapa dura, que es la más agradable de tener en las manos, y además el libro físico es muy importante para la comprensión global de cualquier libro generalmente. Hay muchos estudios sobre ese tema. La gente que lee el libro en papel retiene y comprende mejor y más profundo. Generalmente la pantalla o internet es muy buena para buscar datos rápidos, pero no para sumergirse en una lectura reflexiva más profunda. Eso es el libro en papel. Y el tener el libro en las manos, en pasar las páginas, volver atrás, adelante. Yo personalmente recuerdo a veces hasta en qué posición de la página leí algo de algún libro, pero tal vez algo personal, pero en general los estudios dicen que es más conveniente. Ahora, enviar un libro de acá y alguna vez lo hice a Europa, por ejemplo, es un poco pesado y cuesta más de lo que cuesta el libro, bastante más. Como $40, algo así. Entonces, no sé, desde Estados Unidos no lo recomiendo comprar, o en alguna librería de acá, sino mejor en España o en México, Olingioli, olingioli.com en México. Vamos a Por poner el ahora, link. En este programa le ofrezco que pondremos el link de la editorial, o la información que usted nos pueda pasar en la parte de abajo para que la gente pueda, digámoslo así, involucrarse con la web de la editorial en México, ¿no? sí, recomiendo mucho porque está haciendo una labor importantísima, y yo soy muy defensor de aquellos. Primero, no creo que la gente que haga cultura debe morirse de hambre, no estoy de acuerdo con eso. Creo que tienen un espacio vital, pero al mismo tiempo creo que aquellas compañías editoriales que no son de la gran prensa o las grandes casas editoriales como Planeta o alguna de esas grandes casas, generalmente son las que mantienen la cultura radical viva, aquella que no es comercial, es comercial. Las grandes empresas generalmente pueden tener una sección de cultura radical no comercial, puede ser que tienen la capacidad, pero generalmente no les conviene porque imprimen o distribuyen lo que se vende, y la cultura radical no se vende. Como alguien dice, la poesía no se vende. Bueno, hay un tipo de poesía, por ejemplo, en las canciones, que es muy comercial y eso sí se vende, pero la verdadera poesía, la verdadera ficción, o eso verdadera es muy relativa, pero quiero decir radical, aquella que va a la exploración del interior humano cuando es ficción, o a la exploración del exterior humano colectivo cuando es no ficción, por ejemplo. Y eso es lo que muchas veces he referido como cultura radical, la cultura que crea problemas, no que anestesia. Y las Beligerante. pequeñas, sí, las pequeñas editoriales desde hace muchas décadas están manteniendo viva esa parte de la cultura radical, la cultura que vale la pena como cultura, no como anestésico. Genial, sí. Bueno, seguramente van a venir más inquietudes del público para tratar de adquirirlo al libro. Entonces, por eso mismo le quería hacer esta inquietud, porque fue algo muy recurrente. Pese a que yo le comento que encontré el libro por alguien del público de nuestro programa que se encuentra en Honduras.
Entonces, la proliferación del contenido o del concepto o el deseo del público de América del Sur de adquirir el libro es bastante amplia. Incluso me incluyo yo en eso, ¿no? O sea, por su contenido, lo que llega a complementar lo que ya hemos leído anteriormente o hemos encontrado en Galeano, en otros escritores latinoamericanos, García Márquez, que medio han raspado pero la superficie, pero no al nivel que lo está haciendo usted, ¿no? Entonces, por eso quería mencionarle el tema. De nuestro lado, de nuestra parte, quiero decirle al público que nosotros también personalmente estamos sacando una editorial, un sello editorial que se llama Sorprendente Libros, y justamente por lo que usted acaba de mencionar, profesor, que obviamente las editoriales famosas, populares, están más pensando en Harry Potter, en los vampiros y en las pascualinas. No sé si usted ha visto esto de las pascualinas, son unas agendas, libros para adolescentes. Y está bien, cada cual tiene que, por su negocio, pero tienen que haber editoriales también, como usted bien lo menciona, que también tengan una vasta comprensión del mercado, ¿no? De todas maneras, estos libros yo creo que estás en lo que tiene, es un furor en Latinoamérica en este momento. No sé cómo usted. Bueno, yendo más al tema que mencionaba de las editoriales, sí, tiene que haber espacio para todo. No es que estemos en contra de la diversión frívola, todos necesitamos frivolidad en algún momento, una distracción después de una jornada muy pesada, muy dura. Eso es natural. El problema es cuando es lo único. Y además se confunde con cultura. Es como, hace poco publicamos un artículo en los medios en inglés y en español, pero es más o menos el concepto el mito de los ultravillonarios. Es parte del mismo fenómeno del consumismo, es decir, un determinado mercado impone una ideología. Pasa, por ejemplo, con las grandes cadenas como Walmart o Amazon, que muchos usamos porque es lo que hay, y generalmente tienen las últimas tecnologías porque tienen el dinero para comprarlas, pero no se han hecho ejerciendo la competencia, se han hecho destruyendo la competencia. Entonces, si tenemos también en la cultura una McDonaldización de los hábitos de lectura y de ser del ser humano, que somos parte de la cultura y lo que comemos y lo que leemos. Y eso se transpira a través de una práctica que tiene su propia ideología, que es de las grandes empresas que privilegian los beneficios y el éxito como algo que aquello que se vende y que es lo importante. Entonces la cultura pasa a ser eso. ¿Se vendió? ¿No se vendió? Entonces fue bueno, no fue bueno. Y puede ser, pero no necesariamente así. Y bueno, eso es la cultura dominante en este momento. Repito, no significa que no haya espacio para la diversión, para la frivolidad, está bien, pero no puede ser lo único. No podemos comer McDonald's todos los días, eso es un suicidio. Verdad, es muy cierto. Vamos hacia el libro. Me imagino, entiendo yo que por lo que estamos mencionando, es difícil poder encontrar una casa editorial que pueda permitirle a alguien publicar algo, un documento científico, porque la metodología que usted ha de haber utilizado ha de haber sido casi forense con respecto a los documentos que buscó, investigó. Profesor, para hablar ya sobre esta fase primera del libro, ¿cómo fue ese método para poder investigar y encontrar documentación para la primera fase, ¿no? Sobre esta historia de la invasión de los territorios de Estados, de lo que eran las colonias, hacia la primera frontera que usted menciona en su libro, la segunda frontera que sería Texas, California y etcétera? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, en este caso el libro lo escribí en muy pocos meses relativamente para la cantidad de información, 9 meses o tal vez menos. Después hubo un pulimiento y unos cuantos meses más tratando de ver en dónde se iba a publicar. Pero no más de 9 meses, menos. Incluso comienza siendo parte de la investigación de uno de los personajes de Crisis. Pensaba ser Crisis 2. La Crisis 1 era la novela Mosaico de los hispanos en Estados Unidos, publicada también en España en 2012,
especialmente sobre la crisis del 2008, que fue social, pero fundamentalmente económica. Perdón, económica, pero fundamentalmente social para los hispanos. Y quería retomar, hacer una segunda parte después de más de 10 años, y uno de los personajes, porque hay una gran diversidad de personajes y algunos se parecen mucho, y esa es la intención del concepto de identidad, del no espacio, del no lugar. Por ejemplo, un restaurante o un McDonald's o un Chili's o un On the Border en California es lo mismo que en Florida, por ejemplo, o en Nueva York. Esa especie de no espacio de pérdida de una identidad del local, del locus. Y al mismo tiempo con personajes que se repiten en distintos lugares simultáneamente. Bueno, pero uno de esos personajes era un historiador, y me di cuenta que el trabajo que estaba haciendo ese personaje desbordaba la novela ampliamente por más de 100 páginas, y decidí dejar Crisis 2 de lado, que ya tenía otras extra 200 páginas, y todavía está ahí en suspenso, y seguir el trabajo del personaje, que es la investigación histórica. Pero al mismo tiempo, yo tenía ya el libro, la estructura completa en la mente, cosa que a veces no es muy común, porque uno va desarrollando y no está claro si el primer capítulo debería ir en segunda posición, o en tercera, o en última. En este caso estaba muy claro. Primero, bueno, alguien dirá, bueno, es un orden cronológico, es cierto. Es muy sistemático en su estructura, en el sentido de que comienza como una noticia de un periódico, es decir, con la fecha, el lugar, como cualquier periódico desde el siglo XIX viene haciendo, y hace una introducción del presente, es decir, habla de algo que ocurrió ahora, aunque sea el año 1840, por ejemplo. Lo que está ocurrió ayer, pero lo narra en tiempo presente. Y a partir del segundo párrafo pasa al tiempo pasado, para contextualizar el problema, y luego el último párrafo, o los dos últimos párrafos, adelanta al tiempo futuro, cosa que eso no aparece en el periodismo. Pero el que lo está escribiendo sabe qué es lo que va a ocurrir después relacionado a ese problema. Entonces, presente, pasado, futuro es sistemático en todos los capítulos, que son muchísimos, a veces varios por cada año, en 200 años. En ese aspecto, la estructura me resultó muy acelerante, y además de la fiebre que tenía escribiendo, pero obviamente que ya tenía el concepto, la idea de cómo se había desarrollado y cómo se produjo una continuidad. Por ejemplo, la esclavitud, yo la veía como, aunque se derrota militarmente en 1865, como la vencedora ideológica e económica. Las grandes empresas del siglo XX, por ejemplo, el racismo del XIX al XX, etcétera, todo es una continuidad. El concepto, por ejemplo, de invadimos en las guerras bananeras a fines del siglo XIX y las primeras dos décadas del siglo XX. Durante las guerras bananeras se crean las repúblicas bananeras en América Central, más o menos el Caribe es más o menos lo mismo. Se ponen a psicópatas, cuando no a dictadores estadounidenses directamente, o militares o empresarios, etc. Y eso, a medida que más investigaba sobre esos temas, más encontraba una continuidad. La idea de reemplazar la esclavitud cuando ya era inevitable hacerla ilegal, y además no era conveniente. Recordemos que no fue simplemente por idealismo que se ilegaliza la esclavitud finalmente en Estados Unidos, sino por conveniencia, de la misma forma que se la reinstaló en México durante la independencia de Texas, fue por conveniencia económica. Lo mismo se la acepta a finales del siglo XIX, también por conveniencia económica, pero existe una continuidad en la ideología, en la demonización de los trabajadores. Acá no hay día del trabajo, por ejemplo, del trabajador. Hay un día del trabajo. El 1 de mayo no existe acá, a pesar de que la tragedia de Chicago ocurrió aquí en Estados Unidos. Hagamos esa contextualización. Nosotros publicamos el primer programa con usted ayer, que fue 3 de mayo, pero no lo publicamos el 1 de mayo porque acá en cambio sí es festivo y hay una marcha grande en toda América Latina. Se celebra algo que es una celebración supuestamente de Estados Unidos por un hecho execrable de Estados Unidos, una matanza de trabajadores en una huelga, pero por alguna extraña razón ese idealismo de los no norteamericanos, no estadounidenses, de ver lo maravilloso que es Estados Unidos, estamos rasgando esa vestimenta, esa coraza que oculta podredumbre en este momento, decirlo, ¿no? Nosotros celebramos lo que nos dicen que debemos celebrar afuera,
pero casa adentro ellos no lo ven así, eso es lo que me están No, diciendo. no, en Estados Unidos se sigue, en América Latina se siguen importando celebraciones falsas como ahora, no falsas, pero artificiales, impuestas por el mercado, como Halloween, por ejemplo. Pero aquí el 1 de mayo no es misterioso que se silenció, es simplemente para olvidar y restar la importancia a ese gran fuerte movimiento de trabajadores del siglo XIX, incluso hasta Karl Marx lo ponía como ejemplo. Marx sobrevivió en su exilio de Londres vendiéndole artículos al Journal Tribune de Nueva York por 10 años mientras escribía El Capital, pero hasta, podemos decir, hasta el más radical filósofo de la izquierda en el siglo XIX admiraba los movimientos trabajadores, etc. Y eran muy fuertes acá, pero eran muy peligrosos. Como decía, la continuidad del concepto racial de superioridad. Recordemos que durante el periodo de la esclavitud, los grandes millonarios estaban en el sur, no en el norte industrializado, estaban en el sur. Era un sistema muy similar al brasileño y en algunas partes de América Latina de una gran diferencia social, pero los grandes millonarios que incluso luego pusieron dinero para destruir, bombardear Veracruz en México o quitarle la mitad del territorio, todos eran con esa mentalidad mesiánica y con objetivos económicos, es decir, por una superioridad racial debían mantener a los peligrosos indios, a los peligrosos negros, a los peligrosos mexicanos, que eran de raza impura y defectuosa, como lo decían, y sí, también sucia, lo debían mantener, es decir, si ellos perdían el poder, el mundo se iba a sumergir en el caos. Casi como la mitología azteca. Sí. Entonces, esa misma ideología se continúa, pero nada más que en lugar de los esclavos pasan a ser los trabajadores los peligrosos. Y de hecho vemos que en Hollywood casi no hay trabajadores. Mi amigo Ariel Dorfman, cuando escribe para leer al Pato Donald en 1971, lo observa, que no hay trabajadores, tampoco hay padres ni madres, hay tíos, había y novios y novias, pero no hay una familia de padre y madre, pero al mismo tiempo los trabajadores son todos. El único trabajador es el lobo, que es un delincuente. Entonces, el 1 de mayo se lo disimula con el Labor Day, casi en las antípodas del año, del calendario, en septiembre, y es un día abstracto, es decir, no vamos a celebrar el Día del Trabajador, los trabajadores no existen, celebremos el Día del Trabajo, algo muy abstracto. Y no es porque la mentalidad... De producir, de crear, de ganar dinero, de este concepto de que solo se puede vivir trabajando, solo se puede ganar dinero Sí, trabaja. pero al mismo tiempo, como en Disney, está la diversión, pero no se ven los trabajadores. De hecho, los trabajadores pasan por debajo. No vas a ver un trabajador, surge mágicamente el bienestar. Y en este caso lo mismo. Entonces, el trabajador concreto no se ve, no se quiere ver y son peligrosos. Si alguien habla de la defensa de la clase obrera, es muy peligroso. Y eso era una tradición muy fuerte en el norte de Estados Unidos, luego de la guerra civil, y el sur vence demonizando todo eso. Algunos se quejaron, pero lo logran, es una victoria cultural e ideológica, y más o menos como ocurre luego con el caso de los latinoamericanos, que el patio trasero se invade múltiples veces, de hecho miles de veces en el siglo XIX, incluso se lleva a la esclavitud, decían en América Central, vamos a imponer la bendición de la esclavitud, y cada vez que, por ejemplo, se autodefinían, denominaban gobernantes de Nicaragua, por ejemplo, y lo primero que hacían era restablecer la esclavitud. Entonces, ese concepto de que el empresario es el que da el beneficio a la sociedad y si alguien cuestiona su autoridad en la sociedad, es un peligroso en el siglo XIX esclavo, a finales del siglo XIX trabajador, a principios del siglo XX negro, como decían las repúblicas, las bananeras, no se puede confiar en los negros, hay que ir a enseñarles cómo gobernar y de paso nos llevamos las ganancias, y en la Guerra Fría los comunistas, es decir, la misma continuidad, la misma práctica con distinta narrativa. Y eso es lo que básicamente veía en el libro, para retomar tu pregunta, y traté de expresar esa continuidad sin perder detalles. Que son infinitos y muy consistentes. La manipulación narrativa es espectacular. Ha sido diseñada conscientemente, por ejemplo, por la CIA en los últimos años, o ha transpirado inconscientemente a través de
de creencias, como la que el empresario, el visionario, es el que crea el trabajo, por ejemplo, o como se dice ahora, los visionarios crean el trabajo, los trabajadores reciben el beneficio, no hacen nada, ¿verdad? Bueno, esa mentalidad es la misma que existía a principios del siglo XIX, nada más que era un sistema esclavista. Pero se ve claramente una clara continuidad. Y Sí, en bueno, el, para antes de ir al corte, varias cosas que usted dice en su libro en las primeras 100 páginas, dice que algún político estadounidense, usted debe recordar bien ahorita que le doy esta reseña, decía que los esclavos en América o como yo sé, desde autodenominaron americanos, estaban mucho mejor y felices que en África, o sea que eran felices de ser esclavos. sí, Eh, pero cuando algunos lograron la libertad, los enviaron a África, que fundan Liberia, de hecho, el país Liberia, porque dice que ese era su lugar natural. O también usted lo O en menciona en el Haití. libro, Haití, o los mandaban para México, para los estados Sí. que eran ya libres. Vamos al primer corte comercial, regresamos después para seguir hablando. Ahora vamos a hablar específicamente del pasado, del presente y del futuro con la analogía del libro. Ya volvemos. Segundo bloque de diagnóstico social, estamos conversando con el excelente escritor Jorge Mahfoud. ¿Y ya lo pronuncio mejor, profe? No sé, como te dije, nadie sabe cómo se pronuncia. Lo que sí no te acepto es lo de excelente. ¿Lo de qué? No, excelente escrito. Ah, no, Eso, no, eso está de más. sí. Es que lo que pasa Pero es que bueno, yo he regresado a los 18 años, hablando de Editorial Planeta, regresando a la parte anterior, yo tengo que entender a las editoriales porque mi santa madre, cuando yo cumplí unos 8 años, se le ocurrió, todos los padres tenían una biblioteca, no existía internet en las casas, y mi madre encontró en la Editorial Planeta la Enciclopedia Planeta. Y al comprarla, en la tienda le regalaron unas 2 cajas de libros y todos los libros eran los libros que Planeta no vendía. Y ujú. estaba Aldous Huxley, estaba Borges, estaba Vargas Llosa, estaban todos los, Onetti, estaba Dos Pasos, estaba toda la literatura española densa, El boom estaba que no ahí. las lee nadie. Entonces llegó a la casa y Mm, unos libros muy buenos y otros no tanto, obviamente, pero a lo largo de los años como todo. adquiriendo. Y la cosa es que yo entiendo que Planeta regalaba los libros porque le pesaban en una bodega, o sea, era peso muerto. Y es lastimoso, pero no es culpa, bueno, las editoriales no entendían en esa época, porque su cancha era distinta, no entendían que la moda era la radio y la televisión. A nadie se le ocurrió de ellos ceder, compartir un poco de esta sabiduría en un programa radial, por ejemplo, de leer un poco de capítulos de algunos libros y explicar a la gente quién es Aldous Huxley, por decir algo, por qué existe el otoño del patriarca o por qué existió Cien años de soledad, de dónde se basa Vargas Llosa para sus libros, etcétera, etcétera. Humberto Eco, Sí, por ejemplo, maravillosos escritores, porque simplemente lo que la gente veía en la televisión era esta estupidización, porque algo que yo como experto en comunicación enseño es que usted menciona muy bien en su libro esta estrategia de ocultar la verdad a través de capas, de mitos, como usted lo menciona. Pero en nuestro punto, en nuestro trabajo, nosotros mencionamos que se ha ocultado el trabajo y la influencia muy poderosa que tiene un método de educación a las masas, que es la televisión, y en esa época también la radio, de cierta manera. Se dice sí. que la gente primero aprende en el hogar, que la primera educación, normas y principios es en el Sí, hogar, pero el hogar tiene introducido un maestro, un profesor que enseña 24/7 a los niños, sobre todo en la época del exacto. pasado, donde los padres se fueron a trabajar, lo dejaron educando con el tío televisor a los muchachos, a las niñas, a los niños, y esa fuente de educación es primaria.
Sí. Sí. Porque después de los padres viene la escuela, el colegio y después viene la universidad, pero nunca se menciona que el método de educación, de adoctrinamiento, existía la televisión. Ah, de ahí viene la religión también, ¿no? La religión se la ha tocado en varios libros y estudios, pero la televisión nunca se la toma en consideración. Pero ojo, que McDonald's tiene su gran poderío y la Coca-Cola en la televisión, y de la misma manera subculturas modernas se generan a través de ese medio, pero la gente Sí. nunca lo consideró, nunca le educaron al público, ¿no? Claro, sí, es verdad, pero consideremos por qué. La lógica ha indicado siempre, bueno, la lógica, la historia, digamos, la lógica histórica ha indicado siempre que incluso si vamos a la Edad Media, los grandes medios de comunicación, que en realidad son de propaganda, de propagación, porque comunicación generalmente es de ida y vuelta, y rara vez ha sido de ida y vuelta, ha sido simplemente una irradiación de una determinada cultura, y la cultura que se ha irradiado ha sido la cultura que está en el poder. Y además, Y que los consideremos llaman que algunos escritos unidireccional, o sea, que solo va a sí, una dirección. exacto, pero justamente de la dirección del poder a la dirección del pueblo o del consumidor, tanto en la Edad Media cuando el cura era el único que leía, entonces leía e interpretaba a su gusto y la gente que era analfabeta recibía, de hecho incluso en las universidades, alumno significaba el nutrido, el que estaba nutrido, es algo muy pasivo, aquel que recibía la lectura, the lecture, es aquel que tenía el libro y leía y dominaba la interpretación, pero luego con con la democratización en cierta medida humanística, que surge un poco antes de la invención de la imprenta de caracteres móviles en Europa, en 1450, 54, ya los humanistas estaban presionando, los humanistas que huyeron de Constantinopla, obviamente, estaban presionando en conceptos como la importancia de la cultura popular, la importancia de la educación de los niños, que en esa época no existía, el concepto de la historia puede progresar, no simplemente decae, que es más religioso, o las actividades humanas como el mercado no son algo negativo, simplemente es algo humano, no es algo demoníaco, quiero decir. La moral puede cambiar, etc. Todo. Entonces los humanistas presionaron mucho, ya mucho antes de la revolución científica del siglo XVII, incluso antes del iluminismo, del filósofo iluminista. Y eso sospecho yo de que acelera, no al revés, sino que acelera la invención de imprenta de caracteres móviles, que luego a su vez acelera una cierta democratización de la lectura, es decir, ya no es solamente el que tiene el libro, el dueño de la interpretación, y el autor ya no es la autoridad, como era lógico en una religión, pero en las humanidades no, es una interpretación y es abierta a la discusión. Ahora, los medios, si en cierta medida hubo una cierta democratización, así como los capitales de la burguesía rompieron la estructura anterior del feudalismo, en cierta medida podemos decir hubo una cierta democratización que se ha ido a una antidemocratización, a un neofeudalismo actualmente con el superpoder de los capitales. Pero volviendo al tema de los medios, luego con la prensa escrita que explota en el siglo XVIII-XIX, las revistas, los diarios, en 1840 en Estados Unidos se inventa la rotativa, se imprime por centavos y la propaganda se distribuye más fácilmente. ¿La propaganda de quién? De aquellos que están en el poder, de aquellos que pueden comprar esos medios o dominar esos medios, que siempre hubo medios alternativos incluso en esa época, pero eran menores, no tenían una gran capacidad de distribución y de producción de información y de imprimir diarios. Luego viene con los nazis, que en realidad aprenden de Estados Unidos, etc. Es decir, los que estaban en el poder inmediatamente secuestraron los nuevos medios. En el caso de televisión pasó lo mismo, en el caso de Internet está pasando lo mismo, en el caso de las redes sociales está pasando lo mismo. Es decir, al principio, en los años 90, creíamos que era el camino a una democracia radical, en el cual sí comienza la comunicación de ida y vuelta, y los dictadores o la censura iba a ser más complicada, y estamos viendo lo contrario, también lo advertimos, puede ocurrir lo contrario, una militarización como forma de reacción. Pero volvemos a la raíz del problema, aquellos que pueden pagar billones y billones de dólares actualmente pueden Como colocar Twitter con estos días, la analogía de Twitter con este señor, Elon Musk, Elon Musk. claro, pero no es el único. Google, por ejemplo, desde hace décadas o más de Alphabet. 10 años,
coloca determinadas noticias convenientes a determinados intereses, ya sean de gobiernos, a veces ocultos, o de grandes empresas, para colocar sus resultados por encima. Es decir, el que tiene el dinero, el que tiene capital, el que tiene poder, secuestra rápidamente las nuevas invenciones. Y lo que estaba diciendo sobre la televisión, bueno, es la nueva invención que es secuestrada por el poder del momento, que ya eran las grandes empresas, el grande capital, la ideología de la libertad de la empresa, que en realidad es la libertad de una élite, no del pueblo entero, y los consumidores recibían y se adoctrinaban o se educaban, como bien decías, pero a través además del placer, porque eso era tenía una respuesta inmediata en el gusto y creaba un gusto, como todos sabemos, el cine, la televisión crearon cómo besamos, cómo hablamos, cómo el amor pseudo romántico, La etc. hipersexualización empezó desde esas épocas, o el hiperromanticismo, ¿no? Sí, bueno, incluso la cursilería también, La pero cursilería. bueno, por ejemplo, ahora vemos, siempre los jóvenes dicen, yo soy original porque soy como soy, y ves en la foto y son una copia del otro en varias partes del mundo. Son copias que se creen originales, pero eso es un problema de educación. Cuando mencionabas, por ejemplo, que los libros o las editoriales en esa época no supieron negociar con los nuevos medios, yo creo que esa negociación cuando fue hecha en base a una cultura radical, yo recuerdo, por ejemplo, los años 80, que, bueno, en Uruguay había televisión, radio, obviamente, con muchos países desde los 60, pero en los 80 yo estudiaba arquitectura en una pequeña... tenía alquilado un pequeño dormitorio, no tenía televisión, tenía una radio apenas, y me recuerdo fascinado, los fines de semana cerraba todas las ventanas de esa pequeña no era una pequeña habitación, una habitación muy antigua, de un piso muy alto, cerraba las ventanas y ponía la radio del Estado que tenía teatro radial. Y, por ejemplo, recuerdo Tennessee Williams, teatro clásico, contemporáneo, y hasta hoy recuerdo con fascinación absoluta, casi muy profunda, las imágenes que Lo todo eso mágico. creaba, mágico. Cuando vi las películas me pareció algo muy vulgar. Y entonces a veces no es la sobreexcitación la mejor forma de llegar a la profundidad. Pero ¿quién hace eso? Probablemente no una empresa privada que está pensando solamente en los retornos y los beneficios, sino un Estado, un gobierno que dice voy a perder algo de dinero acá, pero esto es algo que solamente nosotros podemos hacerlo, es una inversión a largo plazo de humanizar un mundo deshumanizado. Si estamos de Exacto. acuerdo en una crítica que podemos hacerla colectivamente de que nos estamos deshumanizando o McDonaldizando, vulgarizando y necesitamos una contraparte. Ahora, la crítica normalmente dice, pero ¿por qué vamos a subsidiar un medio estatal si no tiene rating? Entonces, que vaya a competir con el mercado. Ese es el problema. Lo hemos escrito anteriormente. Es lo mismo que digamos, bueno, ¿por qué vamos a cuidar la agricultura con fertilizantes o de muchas formas que compita con las otras hierbas? Bueno, si aplicamos esa teoría de no ocuparnos de algo que realmente no es un proceso que sale espontáneamente, porque está en un marco, nuestro marco es el consumismo y el mercantilismo y el utilitarismo. Y si no interveníamos de esa forma, pasaría lo mismo que con la agricultura, nos moriríamos de hambre esperando de que la naturaleza simplemente dé lo que quiera dar, que compita libremente. Claro. Sí, y es un engaño, es una farsa. Cuando aquí en el gobierno primero de Rafael Correa se propuso la idea y se la logró de poner una televisión pública que nunca había existido en el país, que todavía existe, todos los medios privados saltaron, los medios que han manipulado este país por siglos, ¿no? Y que han Sí, enseñado lo que usted dice en su libro, a defender lo que no les conviene, lo que no son. Usted no es un guardia, usted no es un capitalista, usted es un guardia asalariado que le han enseñado a creer, estoy repitiendo las palabras de su libro, que le han enseñado a creer que es capitalista, pero no, usted es un empleado, no tiene idea de lo que es ser capitalista. Y nos ha vendido eso mismo acá a la tele, pero la referencia que le quería decir con mi trabajo, que yo sé de esta historia, es que la bronca y la guerra fue tan brutal contra el gobierno de Rafael Correa por la intención de poner televisión pública que era de buena calidad y que Moreno la empezó a destruir y la siguen destruyendo hasta ahora. La volvieron solamente, como usted dice, propaganda para el gobierno.
fue tan brutal que persiguieron hasta la fecha, cuando se fue Correa, persiguieron a uno de los últimos directores, se tuvo que ir huido a Bolivia, porque le dieron 10 años de prisión, porque osaron destruir el status quo, ¿no? Pero bueno, ese es un tema aparte. Quisiera regresar al libro porque quisiera hablar del pasado de Estados Unidos en este bloque. Usted en las primeras casi 200 páginas habla, bueno, quitando lo de los mitos, ¿no? Que empieza ya a introducir al público sobre ese Estados Unidos sí, de los 1800 a los 1900, del siglo XIX. Usted dice específicamente varias cosas de todo lo que dijimos en la anterior vez, de su investigación, de documentación durante esos 9 meses y durante su trabajo bibliográfico años anteriores por sus novelas. Usted habla de un Estados Unidos que tiene una identidad. ¿Cuál cree usted en ese resumen? ¿Cómo era para ir al Estados Unidos de ahora y para después terminar con el Estados Unidos del futuro? ¿Cuál era la identidad del Estados Unidos del pasado, del siglo XIX, ¿no? El que nace en el 18 tiene una niñez en el 19 y de ahí va a la adolescencia en el 20. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, como parte del subtítulo, profundamente fanática, desde el punto de vista que usó, como muchos en el pasado usaron la religión para justificar sus crímenes y sus robos. En este caso había un fuerte convencimiento, pero obviamente, como decíamos de los medios de prensa anteriormente, estaba al servicio de un poder establecido, de aquel que era el amo blanco de una raza, de un género, porque solamente los hombres, por ejemplo, podían votar o ser votados, solamente los propietarios y tenían que además que ser blancos. Es decir, que era una dictadura de un 10% de la población y que se llama democracia. Pero bueno, la narrativa contradictoria es parte de esa propaganda que no es solamente de los diarios, se veía claramente en los transcripts o las transcripciones de los discursos de políticos en el Congreso, etcétera. Era muy consistente y era una permanente, de la misma forma que la repetición en una religión, en una secta, tiene que ser consistente, simplificada, pero muy consistente y de nunca acabar. La misma se trasladó a la política, el concepto de creer contra todas las posibilidades factuales, hace a un creyente un ser superior. Y en cierta medida, como incluso dijo Ronald Reagan en un discurso en la Biblioteca del Congreso, creo que fue en 1984, dijo, robándole, como hacía Kennedy, robándole a un historiador algunas frases, dijo, y Ronald Reagan era un cabo de película de California, del oeste. Usted dice que no debería llamarse vaquero, sino caballero, o sea, hombres de caballo. Sí, sí, bueno, es casi anecdótico, Tiene pero razón. claro, en fin. Que además el vaquero es una herencia mexicana, es decir, el estereotipo, el Ranchero. americano, el Clint Eastwood, en realidad es un Y es cierto robo porque en a las la cultura películas de los mexicana. vaqueros, es cierto porque en la película de los vaqueros, pistoleros, gringos, no están arriando vacas, siempre están en un caballo y están peleando de Siempre pistolas está, con otros, claro. o matando mexicanos, etc. Usted tiene toda la razón en su libro, la verdad. Ahí. Claro, pero insisto que además, y nos vamos al otro tema, pero podemos retomar lo anterior, que es otro mito, desde el exterior se ve el típico americano estadounidense como el vaquero tejano con los pies en la mesa. Rubio y Sí, azul, un verdadero alemán en cuero sobre un caballo. sí, pero que, la paradoja me parece es que toda esa tradición la toman de cuando invaden Texas y el resto de México. Es una tradición mexicana, la forma de vestir, la forma incluso hasta de hablar con el acento o el uso de la práctica con el ganado y los caballos. Si la generación fundadora de Estados Unidos se hubiese encontrado con un Clint Eastwood, diría, bueno, es un mexicano de ojos celestes nada más, pero es mexicano. Y al mismo tiempo es que es una tradición árabe, de hecho, que la llevan los españoles, como muchas otras cosas del mundo árabe, ¿verdad? Pero lo que demuestra lo absurdo del puritanismo cultural o religioso, lingüístico, esos estereotipos de este es el verdadero americano, etc. No hay
un americano, hay una multiplicidad. Nada más que hay ciertas narrativas dominantes que las toman incluso los de abajo, es decir, como la moral del esclavo, como ser un buen negro, un buen esclavo, un buen indio, como decían en América Latina, o un buen negro aquí en Estados Unidos, era absorber o una buena mujer, una mujer obediente, que incluso Santa Teresa en España la nombran doctora porque justamente estaba al servicio de la ideología masculina, totalmente lo opuesto a a Sor Juana en México, en ese aspecto de género, no en tema racial. Pero es decir, quien sufre un determinado poder hegemónico adopta con más fanatismo, eso es incluso fanatismo aún mayor, es decir, defender aquello que va contra uno mismo y contra los propios hermanos. Eso es típico. Ahora, el tema de la realidad y la mitología o la narrativa, mencionaba recién Ronald Reagan, el vaquero, dijo el oeste para los estadounidenses no era lo que era, sino lo que ellos querían que fuera, lo que ellos creían que era. Es decir, el concepto de que creo lo que la realidad es y no me importa lo que es la realidad, sino lo que a mí, lo que yo creo que es la realidad. Creo. Entonces, exactamente. Entonces, ese fanatismo de decirme, me cierro los ojos y lo siento por la realidad. Si tienes el poder, ahora si no lo tienes es otra cosa totalmente diferente, la pared te aplasta. Pero si tienes el poder, vas caminando y vas pisando y matando a quien se te cruza por el camino. Creo que Octavio Paz Y lo mencionaba eso de... inventaron. Y lo inventaron porque, bueno, yo tengo el bagaje de venir de una familia religiosa, de una religión norteamericana, estadounidense, y después durante mis años siendo líder y trabajando para esta religión, tuve la oportunidad de conocer en Sudamérica dentistas, testigos de Jehová, otras religiones, sus líderes, sus dirigentes, y conversar con ellos y entender su historia para poder atacarlos. Y algo que usted menciona, y estamos hablando en este momento, y que quiero reforzar con ese concepto que usted dice, es que durante 1830, mayormente periodo del 20 hasta el 40, 50, surgen en Estados Unidos profetas, reveladores, hombres y mujeres, porque también hay en el adventismo una mujer, que empiezan a ver a Dios, a ángeles, y crean una nueva subcultura de religiones post-Judea, post-Roma, y ellos en esas revelaciones casi todos reciben la instrucción de Dios de que eran el pueblo escogido, de que la nueva Sí. Sion, la nueva Jerusalén sería en Estados Unidos, pueblo escogido, eran gentiles escogidos para aplastar y subyugar a los indios que eran idólatras, que no creían en Dios y que la maldición era que ellos tenían que arrasarlos porque eran gente que había ofendido a Dios por su costumbre, cultura, etcétera. Y algo que usted por ahí medio como que lo encuentra pero no sabe, yo le tengo que decir, incluso el mormonismo en su creencia más ortodoxa creen que existía una vida premortal, o sea, que todos éramos espíritus, vivíamos en un mundo previo con Dios, etcétera. Vino esta rebelión de Lucifer, lo que ya es bagaje de casi todo el cristianismo, y que entre esos grupos, los rebeldes que se fueron con Lucifer, se fueron los demonios, los diablos, etcétera, maniqueísmo, ¿no? Esta satanización de esta teología, y los que fueron neutrales, los que dijeron ni Jesús ni Lucifer, eran los que nacen negros. O sea, la maldición de decir negros viene porque ellos no fueron directamente valientes en defender las posturas de Gabriel, que después encarna como Jesús, etcétera, etcétera, y también de otras deidades que los cristianos creen. Entonces, los mormones, usted en uno de sus escritos, en una parte habla sobre California y de un mormón que llegó a tener un libro que hizo popular, que tenía un periódico, hizo popular el descubrimiento de oro en California. Yo debo decirle que existió un batallón mormón y también existían batallones de otras religiones parecidas que fueron, mayoría de los pioneros que fueron desde el este hacia el oeste, casi todos eran religiosos ortodoxos, muchos de ellos mormones, la gran mayoría de los que fueron creciendo, avanzando, eran mormones que eran expulsados convenientemente desde el este, y ellos iban avanzando, no solamente en obtener tierras, sino también en evangelizar igual que pasó en América con los católicos, ellos iban evangelizando a los indios que no eran creyentes porque Dios les mandaba a obedecer, a evangelizar, y el que no era evangelizado era asesinado. Y existió el batallón mormón, y el batallón mormón masacró, como leí en su libro, a niñas, a niños, a mujeres, a hombres también,
y llegaron a California, fueron los primeros en llegar a California, fueron los primeros en llegar a muchos estados que eran de indios, y debo decirle también que pelearon como la Confederación Mormona contra México en la guerra. También pelearon religiosos, no solamente Washington en sí con su ejército, pero también religiosos fueron y atacaron a México. Y es chistoso que después de Estados Unidos, México tiene la mayor cantidad de mormones, la mayor cantidad de templos. Luego de Estados Unidos, el lugar donde más religiosos protestantes, se podría decir modernos, norteamericanos, hay en México. Entonces, uno se pregunta y dice, mexicanos, estudien su historia para saber a quién para quién trabajan, porque nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Pero Sí, todos los mexicanos leer su libro, profesor. no sé, de hecho, como acá los inmigrantes nunca fueron bien recibidos, en el siglo XIX, por ejemplo, los irlandeses eran raza inferior, no eran blancos, se hicieron blancos en el siglo XX y pusieron a un presidente, Kennedy, a uno de ellos en la presidencia, pero no eran bienvenidos, eran una raza inferior, el pelo pelirrojo era algo inferior en esa época, no era nada bienvenido, y de hecho existió el batallón de patricios de irlandeses que cuando ocurrió la guerra mexicano-estadounidense, ellos se pasaron al bando mexicano, y bueno, después cuando la guerra terminó, antes que terminara la guerra, pero cuando fueron derrotados, fueron ejecutados terriblemente. Ahora, yo no quiero cuestionar ni nada, cada uno tiene su religión, sus creencias, hindú, budista, católico, lo que sea, ¿no? El tema aquí no es la teología o la verdad metafísica, que cada uno hay miles de variaciones. El tema es cómo se usa todo eso para manipular la realidad en beneficio propio y para oprimir a otros pueblos. En el caso concreto del fanatismo, por ejemplo, de los protestantes que invadieron México para robar sus tierras, y cuando tenían una victoria, tenían mejores armas, obviamente, además estaban obsesionados con desarrollar el Winchester y otras tecnologías de armas, estaban mejor armados, pero lo consideraban que Dios les daba la victoria. Y incluso al final de algunas batallas leían el Viejo Testamento, porque recordemos otra paradoja, que los evangélicos no se basan tanto en el Evangelio, sino tienen una perspectiva. Luego, no solamente se conquista y se toma tierra mexicana leyendo el Viejo Testamento, diciendo, Dios le dijo al pueblo elegido, esta es tu tierra y te he dado esta tierra. Bueno, pues, aparentemente la Biblia estaba hablando de Palestina, pero en este caso ni siquiera se justificaba, o menos se justificaba, el tomar tierra mexicana, porque Dios se la había dado y además lo había puesto en la Biblia escrita miles de años antes. Y luego ese fanatismo ciego que voy a creer lo que quiero, y si no coincide con la realidad, lo siento por la realidad. Se radicaliza aún más, o mejor dicho, se articula mejor con la idea del destino manifiesto del periodista John O'Sullivan, que en realidad la crea, digamos, como la conocemos hoy en 1844. Ya continúa escribiendo en el Democratic Review, hay muchos artículos, se pueden encontrar fácilmente, en universidades o en algunos otros archivos, que claramente dice el continente americano, es decir, las Américas, le pertenece a los blancos, los negros solamente tienen que obedecer, porque Dios así lo quiso. Y podemos continuar con ese fanatismo. Podemos llegar, por ejemplo, al caso Argentina, el famoso, cuando se crea el antiperonismo, que el antiperonismo se crea antes que Perón, cuando Braden, el nuevo embajador, que era parte de los grandes negocios de minería en Chile, un estadounidense, es nombrado embajador en Buenos Aires. Cuando él llega en los años 40, mediados de los años 40, a Buenos Aires, poco antes de las elecciones en las que se presenta Perón, Juan Domingo Perón, y llega y toma nota y dice, Dios me ha enviado a este país para cambiarlo. Y comienza a intervenir más abiertamente de lo normal, aunque en las repúblicas bananeras las intervenciones de las compañías y de Washington eran obscenas abiertamente. Luego en la Guerra Fría se hizo más sutil, pero más brutal al mismo tiempo. Pero en esa época intervienen en las elecciones, y los que estaban a favor de Perón toman el moto Braden
o Perón, es decir, crean esa dicotomía, y los argentinos conocían bastante bien las historias de intervenciones anteriores en las repúblicas bananeras, etc. Y obviamente muchos se alinean, aparte de que había una nueva masa, una nueva población de proletaria que no estaba representada, como sí lo estaba la oligarquía en la política. Y gana Perón, es decir, que el antiperonismo es creado antes que Perón, pero también por un fanatismo religioso, y así podemos continuar. Los hermanos Dallas, Alan Dallas, Foster Dallas, uno de la CIA, director de la CIA y otro secretario general de Estados Unidos, eran fanáticos religiosos y estaban convencidos de que podían hacer lo que quisieran, y de hecho destruyeron muchas democracias en Irán, en Guatemala, y continuaron con la misma metodología, porque su acción estaba apoyada por Dios. Entonces aquí no es un Dallas nos tema... referimos en el libro a estos personajes que fueron invasores de Texas y... No, ahí ya me refiero a la Guerra Fría, a los ok, Guerra Fría, 1950. perdón. Alan Dallas, se escribe Dulles, y Foster Dallas, eran hermanos y estaban en el gobierno. Además tenían acciones en la United Fruit Company. Y por eso Oh, que... razón. Claro, por eso es que se crea el golpe de Estado, inventando que el presidente democráticamente electo de Guatemala era comunista, que ni ellos se lo creyeron. Incluso muchos agentes de la CIA, como David Atlili y muchos otros, dijeron, pero no, ¿por qué vamos a destruir este país si el presidente Para fue hacer un democráticamente contexto, electo? esta Fruit Company hizo golpes de Estado, o sea, es una empresa, para hacerle al público entender, es una empresa de Estados Unidos que tiene, cultiva frutas y verduras para países Sí, de América del Sur para exportarlas hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí. esta Es empresa parte de... tenía tierras en Cuba, en todo Centroamérica, en México, y también creo, me parece que fue la que estuvo involucrada en el primer levantamiento de campesinos en Colombia, cuando las bananeras, La, con las la masacre bananeras en bananera, Colombia, sí. la masacre Sí, sí. bananera en Colombia, está involucrada esta 1920, empresa. 1928, ¿qué pasó? Los empleados, los campesinos, empleados de la United Fruit Company, se dieron cuenta que su expectativa de vida era bajísima, eran 30 y pocos años, y eran tan Eran esclavos revolucionarios, modernos. esclavos modernos, y tan revolucionarios que pidieron algunos médicos y algunas nurses y algunos baños, algunas enfermeras. Y era terrible, el gran octopus o el pulpo, porque tenía miembros por toda la región del Caribe, de América Central y norte de Sudamérica, simplemente dijo, ese no es nuestro problema, vayan a arreglarse con el gobierno. Y el gobierno, claro, no quería Puesto por ellos. problemas. No, la United Fruit Company, como siempre, como podemos mencionar varios otros casos, pero en ese caso específico que mencionas en Colombia, telefonió a Washington, Washington telefonió a Bogotá, y Bogotá sabía qué es lo que ocurría luego. Algunos barcos intimidatorios se envían, y antes que ocurriese eso, el gobierno de Colombia envió su ejército y masacró en una noche, una madrugada, y hizo desaparecer cientos de cuerpos, e incluso el mismo embajador de Estados Unidos reportó cientos y cientos de masacrados, cosa que el gobierno de Colombia prácticamente minimizó la cifra, pero es una típica acción. Pero la United Fruit Company comienza a principios del siglo XIX, y destruyó varios gobiernos. No era la única compañía bananera, pero Samurai o Sam Bananas, de Banana Man, un inmigrante ruso que se hizo riquísimo en Luisiana, vendiendo bananas descartadas en puertos, y removió y creó levantamientos, así como Teddy Roosevelt inventó un levantamiento en Panamá para crear Panamá, porque Colombia no quería alquilarle el canal que estaba a medio hacer por los franceses. Simplemente inventó un levantamiento, lo hicieron también 50 años después en Irán, lo hicieron en muchas otras partes. La United Fruit Company, que creó la primera república bananera, que era Honduras, y no por casualidad era donde habían las bases militares más importantes luego, 50 años después, en los 60, 70, incluso hasta el golpe de Manuel Zelaya estaban involucrados ahí, más Todavía recientemente están en ellos el ahí. año 2009. Sí, todavía están ahí. Pero es lo que más o menos, para resumir la historia,
hizo el golpe de Estado en Guatemala, con la consecuencia al final de no solamente destruir una democracia, y hubo unas reformas bastante modestas, comparadas a las reformas que se hicieron aquí en Estados Unidos, solamente porque tocó los intereses de la United Fruit Company, nada más que eso. Los mismos agentes de la CIA, algunos, no todos, dijeron, simplemente creamos enemigos, destruimos una democracia. Muchos hasta se reían del disparate que habían hecho y cómo habían mentido a la población gracias a los medios y a Edward Bernays, que era un manipulador y que inventó la manipulación y las relaciones públicas, etcétera, en Estados Unidos. Pero para hacerla breve, 200.000 personas murieron en Guatemala en 4 décadas, más dictaduras, más masacres de indios, especialmente aquellos que estaban en tierras equivocadas con ciertos minerales abajo. Y actualmente es Chiquita, se renombró Chiquita Banana. Chiquita Banana. Aquí en Ecuador también está. A nosotros nos convirtieron en Banana Republic y seguimos. Exacto. Especialmente Sí, en los años 70, además, la CIA entró ahí con la Operación Cóndor en Ecuador. Pero además en Colombia apoyaron al paramilitarismo, que el paramilitarismo, tal como lo conocemos actualmente Colombia, fue un invento estadounidense. Más específicamente en el año 62, así como los escuadrones de la muerte en Brasil y en otros países. Y además como el ISIS moderno en... Sí, pero exacto, sí. Y claro que fueron, incluso Al-Qaeda Osama Bin Laden fue reclutado, financiado y entrenado por Arabia Saudí y la CIA, los Mujahideen, por ejemplo, la prehistoria de los talibán también, pero eso es otra historia. Pero en el caso de Chiquita en Colombia, por ejemplo, que financió muchos grupos terroristas, daba cierto dinero a la izquierda, a la guerrilla de la izquierda, pero en la mayor parte a las paramilitares, y que de hecho los paramilitares en los 40 años que siempre acá en Estados Unidos se habla tanto de la FARC y en América Latina, pero los paramilitares y los militares, pero fundamentalmente los paramilitares, fueron responsables de aproximadamente el 90% de las masacres, de los crímenes, de los muertos, y todavía siguen activos y matando cientos de líderes todos los años. Y hace poco se descubrió que hizo lobby contra las víctimas del 11 de septiembre aquí en Estados Unidos para evitar pasar ciertas leyes que pudieran facilitar la investigación de los grupos que financiaron a Osama Bin Laden, etc. Y Chiquita Banana puso piedras en el camino porque había hecho lo mismo en Colombia. Y luego, cuando el gobierno de Estados Unidos finalmente descubre que era verdad que había financiado grupos paramilitares, grupos terroristas, que eran incluso considerados terroristas por el FBI o el gobierno estadounidense, terminó pagándole compensación no a las víctimas de Colombia, sino al gobierno de Estados Unidos. Sí, verdad es. La United Fruit Company sigue muy Company, uno de los ejemplos de ese pasado oscuro de Estados Unidos. Vamos al segundo corte. Regresamos para terminar esta fase de lo que es la historia de Estados Unidos ya hacia el presente. Regresamos. Bienvenidos al tercer y último bloque de Diagnóstico Social. Hoy día hemos hablado extensamente sobre el tema del pasado de Estados Unidos. No quisiera dejar, profesor, de hablar sobre... A mí me impacta de manera explícita y extraordinaria, me sobrecoge demasiado el pasado de las masacres de aborígenes en Estados Unidos, de los llamados indios salvajes. De lo que está investigado, ¿sabe de qué magnitud es el genocidio en Norteamérica, en Estados Unidos? ¿Cuántas fueron aniquiladas, tal vez? Bueno, primero para compararlo, pensemos que México fue peor porque estaba más poblado, obviamente. Millones de personas, de hecho, murieron en la conquista y colonización mexicana, en gran medida debido a enfermedades también europeas que llevaron todas las plagas
que no conocían los nativos, pero también... Entre paréntesis, profesor, ¿sabía usted que muchas de las estrategias de Hernán Cortés y de los españoles era utilizar armas bacteriológicas? Ellos sabían que mataban en Europa estas enfermedades y contagiaron sí, arbitrariamente a muchos sí, campesinos. en Europa se practicaba eso, por ejemplo, en las ciudades sitiadas tiraban cadáveres con Lo mismo catapultas. hicieron en Tenochtitlán. Sí, sí, bueno, pero al principio no podemos decir que fue necesariamente deliberado, porque es muy probable que lo hayan descubierto el efecto, porque fue algo muy inmediato, y además tuvo no solamente mató mucha gente, tuvo un No era factor gente psicológico. buena como usted o yo. No, no era resistente, era inferior. Pero además tuvo un impacto psicológico muy fuerte. Incluso las armas de fuego no eran muy efectivas, pero sí tenían un impacto psicológico muy fuerte. Los caballos, etc. Pero las armas, claro, en Estados Unidos también se enviaban de regalo a los indios, a los jefes indios, se enviaban sábanas o sacos infestados de enfermedades que incluso hasta para los blancos eran terribles, para los indígenas eran mortales, absolutamente, y diezmaron muchísimo. Ahora, en cuanto a número, no fue tan grande como México y Centroamérica por un tema de densidad de población, pero cuando se habla aquí en Estados Unidos y Norteamérica, que eran tribus, ahí estoy en total desacuerdo, eran naciones. Y si comparamos en números, podemos decir que para el siglo XIX, XVIII, XIX, cuando las 13 colonias ya se habían extendido bastante, incluso más al sur con Georgia, incluso Florida, estaban en un entorno de una población similar a la de Inglaterra, unos 3 millones de habitantes, y del otro lado había lo mismo. Y algunas naciones incluso tenían sistemas democráticos. Sabemos que en América Latina el machismo era mucho más débil en las tribus indígenas que la que se importó, ese machismo que ahora se acusa a los mexicanos de machista, etc. Eso en gran medida fue una importación europea, ese patriarcado europeo, por razones de poder, obviamente. Pero no solamente el machismo era más débil, sino que incluso los sistemas de organización eran mucho más democráticos, sin duda más democráticos que los europeos, pero en el caso, por ejemplo, de las tribus de Iroquois, ellos tenían un sistema federal o confederado, aceptaban otros pueblos conviviendo con ellos, y su sistema era democrático, de votación o de compartir las decisiones. No había una dictadura absoluta. Los estadounidenses, los padres fundadores sabían de esta historia, y casi que yo no he encontrado documentos donde se reconozca de que la nueva república estadounidense fue inspirada por esas tribus, porque sería vergonzoso, imagínense, inspirado por salvajes. Entonces, claro, tenían que inspirarse en ideas más francesas. Jefferson era un francés, de hecho, nacionalizado, tomó la ciudadanía francesa antes de ser presidente. Sí, pero claro, no se podía mencionar a los indígenas, que eran naciones y muchas eran democráticas. Y si no lo fueran, de todas formas eran naciones, tenían sus propias reglas, sus propias leyes, y fueron exterminadas como si fueran tribus. Algo similar, en menor escala, ocurrió en Argentina y en Uruguay. En Uruguay, porque eran salvajes, como todos en América Latina, eran pocos, pero bueno, fueron exterminados, aproximadamente, tal vez menos de 1000, pero aún así fue una masacre. En el caso argentino, probablemente 25.000, pero ¿qué pasa? Se llamó la conquista del desierto. No había un desierto, había gente ahí, aparte de que eran praderas. Bueno, el lenguaje es importantísimo para justificar y para crear una realidad. En inglés utilizan, vuelvo y repito, por mi bagaje histórico de mi pasado, el libro de Mormón, famoso de José Smith, que dice que lo recibe de revelación y que habla de las antiguas tribus que realmente son judías, etcétera, etcétera. Es un libro polémico, pero él utiliza en su revelación, en su invento, la palabra wilderness. Traducido en español, lo traducen en el libro de Mormón como desierto, pero no, wilderness no es desierto. Wilderness realmente debería ser algo así como territorio salvaje, como los salvajes, sí, como... la frontera salvaje. Y ese lo tienen muy metido en la cabeza, ahora que leo su libro, era parte de este justificativo, ¿no? De lo salvaje que tiene que amansarse, ¿no? Como el caballo salvaje hay que domarse, hay que liberarlo, hay que domesticarlo, hay que adoctrinar, hay que enseñarle sobre Dios, y que claro, es mandado por Dios para darle mejor vida, ¿no? Y un profundo doble estándar, obviamente doble vara, porque esa frontera que había que domesticarla era
territorio abierto a nuestra exploración. Incluso se hablaba a finales del siglo XIX el derecho a exploración. Nosotros tenemos derecho a explorar, pero a explorar los territorios ajenos. Cuando ellos venían, no eran bienvenidos, incluso hoy no son bienvenidos. Y se da algo parecido, por ejemplo, cuando los contras, que son financiados primero legalmente por Washington y después en Nicaragua, y después ilegalmente cuando el Congreso prohíbe porque se demostró que eran terroristas. Pero de todas formas Estados Unidos lo financió. Los contras, para que el público entienda, son grupos paramilitares que fueron armados por Estados Unidos para contragolpear a la revolución popular que se estaba dando en Nicaragua, justamente por lo que hablamos de chiquita, de la ¿cómo es? De la United Free Company y toda la explotación estadounidense. Y también su libro usted menciona de que se repiten ciertos patrones que hasta ahora se utilizan. Estados Unidos impuso un presidente en Nicaragua de la noche a la mañana que salió de una plaza, un filibustero, un mercenario, un pirata, y que me hizo, cuando leí la historia de él en su libro, me hizo recordar mucho a Juan Guaidó de Venezuela, y usted en el libro, usted dice que se utiliza ciertas estrategias, ciertas estructuras, entre ellas el victimizarse, el ponerle sanciones financieras y bloqueos económicos al país que hay que destruir, que hay que devastar para que luego ese mismo pueblo de ese país devastado vea a los Estados Unidos como el Salvador, el Mesías, Jesús que baja del cielo diciendo, aquí yo los libero, ¿no? Sí, los filibusteros se repite en el mundo moderno esto, profesor. Sí, pero vamos a ver un poquito para atrás con lo que mencionaste y luego volvemos al presente. Los filibusteros eran como piratas de tierra. Los piratas ingleses, por ejemplo, le robaban a los españoles, que le robaban a su vez a los americanos. Y no fue un pequeño robo, fueron toneladas y toneladas de oro. Por eso cuando me dicen, bueno, el pasado ya pasó, yo digo, perdón, pero esas toneladas de oro no se evaporaron, siguen ahí en los bancos. El pasado no pasó y le quieren quitar el litio a Bolivia, un golpe de Estado al 19. Tienen estructuras para poder destruir la democracia en Argentina, en Chile, en Bolivia. En México están golpeando a Manuel López Obrador por proteger el litio. Vamos, por favor. No, podríamos seguir. Eso de que el pasado... Podemos seguir, por ese lado podemos seguir horas, pero déjame ver el tema. Perdón, me enoja. No, está bien, es natural, es un enojo moral. Pero el tema concreto, ya no de la tradición, por ejemplo, de las desigualdades que se crearon en Estados Unidos y las riquezas fueron en base a la esclavitud y al esclavismo. Los guetos que se crearon en las grandes ciudades acá en Estados Unidos fueron consecuencia de la transformación de los ex esclavos o negros en ciudadanos, pero sin ninguna posibilidad de sobrevivir, que vinieron a grandes ciudades a trabajar por propinas, por algo que existen las propinas actualmente, etc. Pero en el caso concreto del oro, la plata y ya no hablemos del guano peruano que fertilizó las tierras desgastadas de Europa, pero el oro, solamente por nombrar un aspecto bien contante y sonante, el oro no se evaporó, continúa hoy trabajando en las bóvedas de Europa, a menos que alguien demuestre que se evaporó. ¿Qué pasó con África? También la destruyeron. La robaron. Mi libro no se enfoca mucho en África, pero la historia es muy similar, desde Lumumba o incluso del rey belga Leopold III, que mató aproximadamente 10 millones de personas, les cortaba las manos a las otras. El rey de Bélgica. El rey de Bélgica, por negocio, por el imperio capitalista que dice que mató menos que los comunistas, pero yo cuestiono eso. Los dos mataron, había que ir a los casos concretos, pero sin ir a ese caso, en el caso de los filibusteros, los piratas ingleses, Inglaterra incluso se benefició de los piratas y pagó muchas deudas de los piratas, y en cierto momento incluso estuvo bloqueada por Europa, pero se benefició de esa práctica ilegal. Es decir, estamos a favor de la ley, pero yo me hago como que no veo. Lo mismo como cuando Inglaterra se hace antiesclavista, pero se beneficiaba de toda la producción del sur de Estados Unidos, de algodón, etc. William Walker intentó hacer lo mismo, su empresa filibustera en Sonora, porque además dijeron, ¿por qué nos continuamos conquistando México? Y querían más y más y más, y fracasaron, entonces se fueron a un sector tal vez más primitivo para ellos, que era Centroamérica. Eso fue a mediados del siglo XIX. Al final, Walker tiene éxito y lo primero que hace es restablecer la esclavitud, porque estaba obsesionado. La religión, la esclavitud iban de la mano en la supremacía blanca. Sí, exacto. Que
Roosevelt lo dice como escritor en 1995, hay un artículo muy interesante que dice: la democracia solo se justifica porque le dan las mejores tierras a los blancos. Pero podemos hablar en ese tema. Pero volviendo los filibusteros, en el caso de los contras, que además era en gran medida parte de la guardia de Anastasio Somoza, de la familia Somoza, que es derrotada en el 1979, muchos de ellos, los contras, grupo terrorista, incluso reconocido por Washington, fueron entrenados incluso por la CIA, no solamente en Nicaragua. Y tú mencionaste que a principios de siglo había ocurrido algo semejante. Bueno, sí, Santos Zelaya, uno de los más exitosos presidentes nicaragüenses, cuando Nicaragua, incluso a finales del siglo XIX, fue capaz de expulsar a los ingleses de la costa nicaragüense, y Nicaragua no estaba tan mal, era uno de los países más prósperos de la región. Y fue destruido precisamente porque era demasiado independiente. Tenía algunas políticas progresistas, pero era un presidente capitalista, pero independiente. Y a partir de ahí ya conocemos la historia: invasiones, ocupaciones. Sandino tiene un éxito relativo o bastante importante, es asesinado, etc. Pero en Nicaragua, si nos saltamos medio siglo, todos esos voluntarios, en muchos casos, recuerdan los voluntarios en México, que los mismos generales norteamericanos decían que violan y matan y violan a las mujeres en frente a sus esposos. En el pleno día. En el pleno día, sí. Y además lo dicen claramente, que es algo común en esa región. Usted dice en su libro que si un mexicano era encontrado por un white, porque también hay que decirlo, blanco, norteamericanos estadounidenses, es primero de nacionalidad estadounidense, segundo de origen europeo y que habla inglés, ¿no? Pero si hay un blanco mexicano, no es white. Lo digo porque trabajé con americanos y sé que son hiperracistas y tienen del nacionalismo imperialista. No sé, hay una palabra que no se me viene a la mente ahora. Bueno, la palabra es la diferencia que ellos tienen, ¿no? Mira, y que les robaban, perdón, lo que iba a decir en su libro, que dice que cuando encuentran a un mexicano, así sea quien sea, en California, en Texas, lo que sea, tenía que bajarse del caballo, darle su arma, dar todas sus pertenencias e irse a México, porque así era como se veía, como su imperialismo era tal, su visión de que Dios les había dado supremacía racial, ellos en toda América, y lo hacen ahora en Japón. Digo que se repite todo porque el soldado estadounidense es considerado como intocable en cualquier parte del mundo. Legalmente, según las leyes de Estados Unidos. Y que ellos son divinos, ¿no? Usted cuenta una historia de un marín norteamericano que mata a un pescador en Nicaragua, lo lleva 1800, las leyes de ese país, 50. En Nicaragua, y bombardean completamente una ciudad nicaragüense porque los asquerosos latinos, sudamericanos, hispanos, como les llaman en Norteamérica, la porquería, porque lo dice Roosevelt, que en Colombia solamente había puercos, cerdos o incluso estúpidos, y por eso había que crear Panamá. Usted dice que son intocables, y hace poco tiempo en Japón, hay varias bases en Japón que sigue, como usted dice en su libro, pidiéndole perdón a Estados Unidos porque obligó a Estados Unidos a poner las bombas nucleares. En Japón, algunos soldados violaron a japonesas, pero no fueron tocados, y en Osaka, en el sur de Japón, la gente protestaba porque ya está cansada de la intocabilidad, de la divinidad de los soldados estadounidenses, ¿no? En muchas partes. Pasa aquí también, dejan embarazadas a un montón de mujeres y se van, y son intocables, no pueden ir presos los colores. Incluso en Nat Geo y en Discovery Channel tienen una serie que dice cárceles, el infierno de las cárceles fuera de Estados Unidos, como para fortalecer este concepto de que los norteamericanos no deben ser llevados a cárceles de fuera de Estados Unidos, son el infierno. Cuando se acusó a Kissinger, más recientemente, hace 20 años, y se manejó la idea de que enfrentara un tribunal, Bush directamente dijo que un ciudadano estadounidense, y menos que había ofrecido un servicio al país, jamás iba a ser llevado a ningún tribunal. Pero eso es muy reciente. En el caso del pescador que tú mencionas,
Era un simple pescador, un comerciante, que su balsa, su pequeño barco, fue destruido por en esa época había mucho tráfico de Nueva York a California y pasaban por Nicaragua. En la parte, era el camino más rápido para llegar a la fiebre del oro y a los comercios. A veces Pasaban por del turismo, Atlántico al Pacífico a través del lago, el lago Nicaragua. exacto. Y entonces cuando el pescador vio que su pequeña embarcación se había destruido por uno de esos grandes barcos, lo insultó. El capitán ni siquiera sabía hablar español, pero volvió marcha atrás, le pegó un tiro, lo mató, y entonces la autoridad, los policías nicaragüenses de la época, además, para peor, uno de ellos, digamos el comisario era negro o mulato, va a arrestarlo a este estadounidense y dice, pero jamás se podría, incluso los periódicos en esa época, si uno lee los periódicos más o menos que informan sobre eso, dice, jamás un estadounidense podía ser llevado o juzgado en otro país, pero estaban en un país ajeno, pero no importa, tenemos un derecho especial. Bueno, y conecto muy rápido con lo que decían los filibusteros. En el caso de los contras, aquellos que entrenaron para matar en Nicaragua, caso muy en concreto de los contras, pero hubo muchos otros en El Salvador, etc. Cuando regresaron a Estados Unidos, empezaron a defender las fronteras de los invasores. Es decir, siempre el concepto de que el resto del mundo es nuestra frontera, abierta a la exploración, pero nuestras fronteras realmente deben ser defendidas porque este es un país de las leyes. Sí, pero las leyes nuestras que las imponemos y decidimos cuáles deben seguir los otros países. Ahora, tú decías que no sabes cuál es esa palabra, cómo definirla. Esa palabra es nazismo, nada más que el nazismo es una palabra nueva para ejercitar una tradición mucho más antigua. Los nazis en Europa, Adolf Hitler, se inspiran en esta tradición de estadounidenses, y no es necesario ser un genio para imaginarse el KKK o el Ku Klux Klan, que tenía toda esa ideología nazi desde el comienzo, cuando termina la Guerra Civil en 1865. Se funda el Ku Klux Klan precisamente para defender el derecho a las armas y contra los negros que ahora eran ciudadanos, etc. Y hay una serie insistente de narrativa en la prensa. Tenemos que decir también que muchas personas de esa época, incluso de antes, escribieron muchos artículos muy valerosos denunciando absolutamente la posición contraria del abuso moral y la violencia y el robo que se había hecho a América Latina y a otros países en nombre de un dios aparentemente que lo permitía. Muchos otros tuvieron estadounidenses, esa valentía de denunciarlo y publicarlo, pero muchos otros no, y generalmente esos otros fueron quienes estaban en el poder. Hitler leyó algunos libros como The Passing of the Great Race, como el final de la gran raza, que fue escrita por Madison Grant, publicada en Nueva York, 1916 más o menos. Ya era una articulación más madura de una tradición larga y vieja. Hitler leyó eso cuando estaba preso en los años 20 e incluso lo reconoció. Y no es, claro que era su Biblia, y muchos otros, por ejemplo, la manipulación de la opinión pública, que tanto se dice que era de Goebbels, un invento nazi, repite que algo quedará. Eso fue inventado por Bernay. Incluso Goebbels tenía libros de Bernay en su biblioteca. La paradoja es que Bernay era judío, sobrino de Sigmund Freud, doble sobrino de Sigmund Freud, y Goebbels era nazi, pero de todas formas el concepto era el mismo. Y volvemos a un punto que habíamos mencionado antes. Si no fuera por el dominio de los poderes de esa nueva tecnología, tal vez el nazismo no hubiera hecho lo que hizo. Tal vez el racismo estadounidense no hubiera sido lo que fue. En Hollywood estaba lleno de gente que admiraban a Hitler, no actores comunes, sino los grandes dueños de los grandes casas de publicitarias. Producción de películas. Herbst, por ejemplo, el que inventó la prensa amarilla junto con Pulitzer, que inventó la guerra en Cuba contra España,
Fue una fake news totalmente, pero y fue el nacimiento, un poco antes nació la prensa amarilla, es decir, lo que hoy llaman fake news, pero eso era de esa época. Y Las ellos, noticias falsas. muchos, sí, las noticias falsas, y eran, durante el principio del siglo XX, eran abiertamente pronazis. Al principio se pasaban como progresistas, durante la era progresista de los primeros años, las primeras décadas del siglo XX, y luego cuando vino la gran crisis, Roosevelt comienza a establecer ciertas políticas sociales, como inventa el seguro social, le da, reconoce sindicatos, es decir, una serie de políticas que en esa época se La llamaban época socialistas. progresista interna dentro de Estados Unidos. Sí, pero incluso después de la era progresista, pero más concretamente, porque Más concretamente. Wilson, por ejemplo, que era el campeón de progresismo, dijo que no iba a invadir más si ganaba las elecciones y terminó interviniendo. Pero bueno, en el caso de Roosevelt, probablemente gracias a la Gran Depresión, que comienza varias políticas, se retira de América Latina, pone en práctica la política del buen vecino, que fue una especie de paréntesis en la agresión contra América Latina, y América Latina recupera decenas de democracias. ¿Por qué? Porque justamente Sí. Washington y las grandes compañías se retiran de América Latina. ¿Y qué pasa cuando la Segunda Guerra Mundial termina? Se funda la CIA, se comienzan a invertir más dinero en los ejércitos latinoamericanos, y muchos decían, esto es peligroso. Incluso algunos embajadores como el de Venezuela y de otros países visitaron a los presidentes de Estados Unidos durante los 40 y 50 diciendo, bueno, esto durante los 50, que consideraban un poco peligroso tanto dinero para los militares, y la excusa era que, bueno, no, en realidad los militares van a aprender valores democráticos de nuestra democracia. Bueno, concretamente, porque podemos hablar ahora sobre esto, concretamente en los años 60, mediados de los años 60, todas esas democracias que se habían ganado durante los años 40 y principios de 50 se habían totalmente destruido, incluso hasta en Argentina. Totalmente, en Argentina, en muchas otras partes. Uruguay En casi salvó hasta toda el la América del 73. Sur. Sí, bueno, entonces el, la lógica es bastante clara. Más intervencionismo, tanto secreto como abiertamente económico, que además era planificado, la política del dólar, por ejemplo, tratar de endeudar las repúblicas bananeras para luego intervenirlas. Eso fue denunciado incluso acá en Estados Unidos como inmoral, pero fue una práctica muy común. Y todavía continúa de formas más sutiles, pero continúa. Es decir, más Para, intervencionismo, menos democracia. Y lo peor para de sentar todo, eso en esta época y para terminar el programa de hoy, para que el público pueda asimilar toda esta información, ¿qué similitud de lo que usted menciona de la Gran Depresión con la crisis del 2008, el surgimiento de la etapa progresista de América del Sur, esta etapa moderna de los gobiernos de izquierda ligera hacia el centro, pero izquierda al final, y que empieza a tener su decadencia en estos últimos 4 o 5 años? ¿Cómo la ve usted aplicando esta información de los años 30, de que Roosevelt se recluye? ¿Y cómo lo ve ahora al Estados Unidos moderno con la crisis que tiene financiera del dólar y todas las guerras que tiene versus la América del Sur y de Norteamérica también, porque México tiene un gobierno de centro-izquierda en este momento? ¿Cómo lo ve en este momento esto de la etapa? bueno, es bien largo, pero es consistente con lo que acaba de decir. La lucha contra el terrorismo en el mundo árabe, que también fue muy, muy conveniente o diseñada en cierta medida, esa fue una gran distracción y América Latina dejó de ser importante. Y, oh, qué casualidad, una vez que termina toda la catástrofe neoliberal, todas las políticas del Consenso de Washington, etc., la población comienza a mirar para el otro lado, ideológicamente hablando, y hay una gran ola de izquierda que muchos se quejan, pero esa fue la década dorada de América Latina. Algunos dicen, no, porque los commodities se tenían precios altos, pero sí, en América Latina casi siempre han habido booms de commodities, y por ejemplo, en el caso de Brasil, que era el milagro brasileño, o en Chile el milagro chileno, que además recibieron billones de dólares, no fueron bloqueados como Cuba o el Chile de Salvador Allende destruidos, o la Venezuela más recientemente, después de la muerte de Chávez fundamentalmente, sino que fueron inundados con dólares. Y esos milagros
al mismo tiempo que la economía crecía, también crecía la pobreza. En el caso de la era más progresista, del 2000, podemos decir 2002, 2003 al 2014 más o menos, esa década o un poco más, la pobreza disminuyó de una forma bastante radical si lo vemos en la historia latinoamericana. Es decir, la economía creció, pero la pobreza disminuyó, cosa que no se había dado antes. Entonces la excusa del boom de las commodities es totalmente una excusa. Y además, y ahora, bueno, la derecha recobra a gran medida y le va mal, como siempre. En Argentina fue una catástrofe, endeudada, etcétera. Lo mismo está pasando en Uruguay, en otras partes, lo anunciamos antes de que tomaran poder. Y la excusa es, bueno, lo que pasa es que la derecha, los conservadores saben gobernar, pero tienen mala suerte. Bueno, si tienen tanta mala suerte, va a haber que probar la buena suerte otra vez. Pero son solo excusas. Ahora, la crisis del 2008 casi no afectó a América Latina, como siempre afectaba. ¿Recuerdan el dicho de que Estados Unidos se estornuda y América Latina se resfría? Sí. Al contrario, lo que usted está diciendo es una Gran Depresión, que aquí dicen, ay, qué terrible la Gran Depresión, pobre Estados Unidos y todos nos sufrimos. No, usted está diciendo con datos duros de que las crisis de Estados Unidos benefician a América del Sur y Norte y Centroamérica porque ellos no tienen los recursos como para invadir, para financiar golpes de Estado, para etcétera, 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 para inyectar dólares que después se convierten en inflación, hiperinflación en Venezuela, en Chile, como usted lo menciona, también Sí, Argentina. sí, no es que separe todos los recursos y separen las intervenciones, no, es que disminuyen. Y ahora ha aumentado. Bueno, lo vimos con el golpe de Estado en Bolivia en 2019, que dijimos que era un golpe de Estado por esta y aquella razón. Todo eso parecía como más teoría conspirativa, y resulta que sí, fue un golpe de Estado. Lo mismo en Brasil, un golpe de Estado judicial o parlamentario, juzgando a una presidenta, un Congreso absolutamente corrupto y pro-nazi o pro-fascista, y al fin y al cabo Bolsonaro termina Nuevamente siendo... las religiones gringas absolutistas, ¿no? Blancas, los evangélicos como Bolsonaro, ¿no? Y además sionistas, ¿no? Y pro-Israel. Todo un drama, todo un lío, todo un cóctel Molotov brutalmente terrible que se demuestra una y otra vez, profesor. Sí, bueno, parte del poder. ¿Quién es que tiene el poder en este momento? Bueno, hay que seguir la ruta del dinero y de los intereses y se descubren muchísimas cosas. Es una línea interesante de investigación. Y luego es muy fácil encontrar los datos siguiendo ese tipo de lógica.